El plan de Skype. Estoy atrapado en este lugar por ti, hermano, dijo John, mirando a través de la celda a su hermano Tom, quien acababa de ser arrestado por crímenes desconocidos. Esa fue la última cosa que John recordó antes de asumir toda la responsabilidad. No era un accidente que John estuviera en prisión. Todo comenzó cuando su hermano se metió en problemas debido a deudas con bandas criminales. Y aunque John estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar a Tom, incluso poner su propia libertad en juego, no sabía que esto lo llevaría a una misión mucho más peligrosa. John no solo era un buen hermano, era inteligente, despiadado, y no tenía miedo de asumir los trabajos más difíciles y peligrosos. La prisión no era nada nuevo para él. A sus 30 años, ya había estado varias veces tras las rejas, pero siempre salía para planear nuevos robos o luchar contra organizaciones criminales. Ahora, después de que Tom cayera en esa situación, John decidió hacer lo que fuera necesario para liberarlo. En la prisión, donde todo se movía por traiciones y juegos sangrientos por el poder, John ideó un plan que dejaría a cualquiera sorprendido. No solo quería salir de ahí, tenía en mente un objetivo mucho mayor: robar 10 bancos en toda América. Y cada uno debía ser perfecto. El dinero, claro, era importante, pero la verdadera razón era la libertad de su hermano. John sabía que la prisión era solo el primer paso. Necesitaba información, una red de contactos y, sobre todo, un plan infalible para hacer los robos sin poner en riesgo su vida. Ahora estaba rodeado de personas que podrían ayudarlo a lograrlo. Con el tiempo, John comenzó a recibir varias ofertas. Aprovechó la oportunidad y comenzó a hacer contactos con aquellos que controlaban las aguas más oscuras del mundo criminal. Si puedo sacar dinero de esto, Tom no será el único que salvaré, pensó John. Pero a pesar de toda su audacia y astucia, John no sabía que este camino sería mucho más complicado de lo que había imaginado. En las siguientes semanas, John comenzó a observar minuciosamente los pequeños detalles: conversaciones entre guardias, reclusos con conexiones con el mundo exterior, incluso cartas que llegaban a la prisión. Con esta información, comenzó a trazar su plan de escape, mientras preparaba también el siguiente paso: sus robos. John estaba completamente dedicado al plan. No podía permitirse cometer errores. Cada movimiento que hacía estaba dirigido hacia un objetivo claro: liberar a su hermano y ejecutar el robo que cambiaría su vida. Una mañana, cuando John ya sentía que el momento de la acción se acercaba, un hombre llamado Martin se le acercó. Martin no parecía el tipo de persona que uno esperaría encontrar en prisión, pero John reconoció al instante que era exactamente la persona que necesitaba encontrar. Martin era un profesional con conexiones en el mundo exterior, especializado en robos de alto nivel. Su reputación era intachable. Tenía los contactos y estaba dispuesto a ayudar a John, pero solo si éste demostraba que no temía arriesgarlo todo. Podemos hacerlo juntos, pero debes entender que este juego será peligroso, dijo Martin. No le temo a los juegos peligrosos, respondió John, con una mirada llena de determinación. Ahora, John tenía una oportunidad. Martin y algunas otras personas estaban dispuestas a ayudarlo a realizar uno de los mayores robos de la historia de América. Pero antes de que todo eso sucediera, John necesitaba salir de la prisión, y eso sería una verdadera prueba para él. Uno de los guardias, llamado Charlie, fue el primero en notar el cambio en el comportamiento de John. Charlie no era solo un guardia más. Era parte de una red criminal y su tarea era vigilar a John para asegurarse de que no estuviera planeando escapar. Pero John ya tenía su propia estrategia y estaba listo para jugar el juego. Este sería un juego con apuestas altas. Mientras tanto, Martin comenzó a reunir al equipo para los grandes robos. Su objetivo era atacar los 10 bancos más grandes de América. Cada banco tenía su particularidad. Uno guardaba dinero en efectivo, otro tenía los sistemas de seguridad más avanzados, y otro almacenaba reservas del gobierno. Pero la verdadera meta era la libertad de Tom, el Skype. El plan de John ya estaba en marcha,
Pero había un obstáculo importante. Escapar de la prisión no sería sencillo. Aunque había pasado mucho tiempo tras las rejas, sabía que escapar de un centro penitenciario de máxima seguridad requería más que solo inteligencia. Requería paciencia, sigilo y, sobre todo, mucha suerte. Sin embargo, él tenía algo que otros prisioneros no tenían: conexiones con el mundo exterior. La oportunidad llegó una tarde gris. John había estado observando los movimientos de los guardias, estudiando las rutas de patrullaje y, sobre todo, buscando la manera de evitar las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando escuchó una conversación entre dos guardias. No era algo que normalmente le interesaría, pero una frase captó su atención. El cambio de turno es esta noche. John había estado esperando este momento durante semanas. Esa noche, cuando las luces del pasillo se atenuaron y el ruido de los guardias se desvaneció, John puso en marcha su plan. Se deslizó hacia el pasillo trasero, el que normalmente estaba vacío, y avanzó hasta el área de mantenimiento, donde había planeado su escape. La clave era un sistema de tuberías que conducía al exterior, algo que había descubierto gracias a los rumores entre los reclusos. Con destreza, logró desactivar la alarma de la cerradura y, usando las herramientas que había conseguido de manera subrepticia, comenzó a abrir la tapa de la alcantarilla. Mientras tanto, fuera de la prisión, Martin ya había organizado todo. Había asegurado la fuga de John con la ayuda de un contacto de confianza que esperaba en un vehículo cerca de la prisión. Todo estaba listo. Una vez fuera, John no tendría tiempo para descansar. Había muchos ojos sobre él, y no podía permitirse el lujo de ser atrapado nuevamente. El escape de John fue casi perfecto. La oscuridad de la noche le permitió moverse con discreción. Cuando finalmente llegó al punto de salida, vio la camioneta que lo esperaba. Sin perder tiempo, se subió y en cuestión de minutos, ya estaba fuera de los límites de la ciudad. Aunque el peligro no había desaparecido, por un momento, John pudo respirar tranquilo. Estaba libre. Ahora tenía que cumplir con su objetivo. Durante los días siguientes, John se mantuvo fuera del radar. Utilizó identidades falsas, se escondió en pequeños moteles y apenas usó su teléfono. Sabía que no podía confiar en nadie y que cualquier error podría costarle la libertad. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el tiempo que Tom todavía pasaba tras las rejas. La presión aumentaba. A medida que avanzaba en su escape, John comenzó a contactar con su viejo equipo. Martin y los demás miembros de la banda ya habían comenzado a planificar los robos. Habían identificado los 10 bancos que serían atacados, con la intención de robar grandes sumas de dinero que les permitirían financiar el rescate de Tom. Cada banco tendría un enfoque diferente, pero la meta era la misma: asegurar el dinero para finalmente liberar al hermano de John. Los primeros objetivos fueron bancos más pequeños, donde las medidas de seguridad no eran tan estrictas. John y su equipo lograron robar con rapidez, sin dejar rastro y sin causar alarmas. Cada éxito era una victoria, pero el tiempo estaba en su contra. La policía comenzó a detectar patrones, y los rumores sobre los robos se esparcieron rápidamente. La prensa comenzó a hablar sobre los robos perfectos que azotaban las ciudades de Estados Unidos. Una mañana, mientras se preparaba para el siguiente robo, John recibió una llamada. Era Martin. La voz de su compañero estaba cargada de tensión. «John, tenemos un problema. Tom está siendo trasladado a una prisión de máxima seguridad. Si no actuamos rápido, lo perderemos». El corazón de John latió con fuerza. Sabía que la situación estaba a punto de complicarse. El tiempo era crucial. Necesitaba actuar de inmediato para evitar que su hermano fuera trasladado, y para lograrlo, tendría que redoblar los esfuerzos. «No te preocupes, Martin. Vamos a hacer esto bien, y cuando termine, Tom será libre», respondió John con determinación. Esa misma noche, el equipo se reunió en un punto seguro para trazar el plan del gran golpe. Iban a robar uno de los bancos más grandes de la ciudad, y este sería el último de la serie.
Era la última oportunidad antes de que el gobierno trasladara a Tom. Sin embargo, los nervios comenzaban a jugarles una mala pasada. El ambiente se volvía cada vez más peligroso. La policía estaba tras su pista, y los robos estaban llamando la atención de los grupos criminales rivales, que no tardaron en tomar cartas en el asunto. Pero John tenía una ventaja. Conocía cómo moverse en las sombras. No solo estaba buscando dinero, sino también una salida para su hermano, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para conseguirlo. ¿Conseguirá John robar el último banco y salvar a su hermano antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrán escapar del radar de la policía y los grupos rivales? La historia de John apenas comenzaba, y las sorpresas, traiciones y giros inesperados estaban por llegar. El gran golpe. Después de semanas de planificación meticulosa, John y su equipo finalmente estaban listos para el robo más grande de todos. El objetivo: uno de los bancos más grandes y mejor protegidos de la ciudad. Había sido elegido por su seguridad avanzada y por las sumas millonarias que almacenaban en sus bóvedas. Sin embargo, este banco también representaba el mayor reto de todos, no solo por las medidas de seguridad, sino porque la policía había intensificado su búsqueda de la banda de John. Estaban cerca, muy cerca. La noche antes del robo, el ambiente estaba cargado de tensión. El equipo se había reunido para repasar los últimos detalles del plan. John, con su mirada fría y calculadora, explicó lo que debían hacer. Cada miembro tenía un papel crucial. El primer paso sería desactivar las cámaras de seguridad externas. Luego tendrían que cortar la energía del banco sin alertar a los sistemas internos. Mientras tanto, Martin y el resto del equipo accederían al sótano del banco, donde estaba la entrada secreta a la bóveda. John, sin embargo, tenía un objetivo adicional en mente: el rescate de Tom. Sabía que este robo no solo era necesario para conseguir el dinero, sino que la cantidad de dinero que robaran les permitiría pagar la fianza de su hermano y asegurar su liberación. No había margen para el error. Cada minuto contaba. A las 2 de la madrugada, todo estaba en marcha. Los miembros del equipo se deslizaban como sombras a través de las calles vacías, cada uno siguiendo su ruta asignada. La operación comenzó como estaba planeado. Los sistemas de seguridad fueron desactivados rápidamente, y en pocos minutos, el banco estaba en manos de John y su equipo. Sin embargo, algo no estaba bien. De repente, una de las alarmas internas se activó por un segundo, y el equipo de seguridad del banco entró en alerta máxima. Los guardias comenzaron a patrullar más de cerca, y las cámaras comenzaron a grabar cada movimiento de los ladrones. John, que había anticipado esta posibilidad, ordenó a su equipo moverse más rápido. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. El plan para acceder a la bóveda se complicó. Mientras Martin y su equipo trataban de cortar las últimas medidas de seguridad, John se dio cuenta de que la policía ya estaba al tanto del robo. Recibió un mensaje de su informante en la comisaría. «Tienen refuerzos en camino. Apenas quedan 20 minutos». John apretó los dientes. Estaba al borde del colapso. Si fallaban ahora, todo habría sido en vano. No solo perdería el dinero, sino que también comprometería la vida de su hermano. No podía permitir que eso sucediera. «¡Terminen lo que empezaron!», gritó John a través del comunicador mientras se preparaba para entrar en acción. Con la adrenalina a tope, el equipo logró acceder finalmente a la bóveda. El dinero estaba frente a ellos, pero el tiempo seguía corriendo. Mientras tanto, las sirenas de la policía se acercaban rápidamente. La situación se volvía cada vez más crítica. La operación parecía haber sido un éxito. Pero cuando el equipo comenzó a cargar las bolsas con el dinero, una inesperada traición ocurrió. Uno de los miembros del equipo, un tipo llamado Rick, se había aliado con los rivales de John. Rick había estado trabajando con una banda rival durante todo el tiempo, esperando el momento perfecto para traicionar a John y quedarse con una parte del botín. Cuando los otros miembros del equipo se dieron cuenta de la traición, ya era demasiado tarde. Rick había desactivado las comunicaciones internas
y había alertado a su banda de los rivales de John. En ese momento, el caos se desató. ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que salir de aquí ya!, gritó Martin mientras intentaba reunir al grupo. La salida no iba a ser fácil. Los guardias del banco ya estaban preparados y los policías rodeaban el edificio. Además, la banda rival había llegado para robar la parte que les correspondía del botín. La pelea por el dinero se convirtió en un tiroteo a plena luz del día. En medio del caos, John tomó una decisión rápida. Ordenó a su equipo que se separaran y que se reagruparan en un punto de escape. Mientras tanto, él se encargaría de asegurarse de que Rick no escapara con su parte del dinero. Tenía que evitar que su traidor saliera con la parte que le pertenecía a Tom. John se enfrentó a Rick en un duelo a muerte dentro del banco. El sonido de los disparos resonaba en los pasillos, mientras ambos hombres luchaban por el control. John, con la furia en los ojos, no dejó que Rick escapara. La pelea terminó con la caída de Rick, pero no antes de que dejara una última amenaza. No creas que esto ha terminado, John. Hay gente mucho más peligrosa que yo que viene por ti. No escaparás de esto, dijo Rick antes de caer inconsciente. Aunque había ganado la pelea, la batalla no estaba ganada. Con la policía rodeando el banco y la banda rival acercándose, John y su equipo tuvieron que actuar rápidamente. Se dirigieron hacia el punto de escape, y con el dinero en mano, comenzaron a huir. La tensión era insoportable. Cada segundo contaba. Cuando finalmente llegaron al vehículo de escape, se dieron cuenta de que las cosas no iban a ser tan fáciles. La policía ya había bloqueado todas las rutas posibles de salida. Estaban atrapados. «Tenemos que salir de aquí, ahora», ordenó John. Con la policía pisándoles los talones, el equipo comenzó a correr hacia un túnel de drenaje cercano. Estaban exhaustos, pero sabían que el futuro de Tom dependía de ese dinero. Tenían que escapar. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huir por las alcantarillas de la ciudad, lograron salir al exterior. Sin embargo, la policía seguía cerca. Solo el tiempo diría si lograrían desaparecer sin dejar rastro. Pero por ahora, John había logrado lo más importante. Había robado el dinero, derrotado a los traidores y conseguido lo necesario para liberar a su hermano. ¿Logrará John salvar a Tom? ¿El equipo de policía conseguirá atraparlos? Y, sobre todo, ¿quién está detrás de la banda rival que busca venganza, el asedio? Después del audaz robo, John y su equipo pensaron que todo estaría a punto de resolverse. Habían logrado escapar de la policía, habían superado las traiciones y ya tenían el dinero necesario para liberar a Tom. Pero la realidad era mucho más oscura de lo que habían anticipado. La banda rival, que había estado observando desde las sombras, no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. Y además, la policía estaba cada vez más cerca de descubrir su paradero. El equipo se dividió rápidamente para dispersarse y evitar que los rastros se unieran. John, sin embargo, no tenía tiempo para relajarse. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: liberar a Tom y poner fin a todo esto de una vez por todas. Sabía que debía moverse rápido, pero las circunstancias lo obligaban a tomar decisiones apresuradas. Cada paso que daban los acercaba más a la confrontación final. Las primeras horas después de su escape fueron caóticas. John y Martin encontraron un refugio temporal en una casa aislada en las afueras de la ciudad. Aunque el lugar estaba apartado, sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo. La policía y los rivales estaban en alerta máxima, y el dinero que habían robado era como una marca en sus espaldas. Mientras tanto, Tom estaba a punto de ser transferido a una prisión de máxima seguridad, lo que significaba que su tiempo se agotaba. John no tenía opción. Tenía que hacer un último esfuerzo, uno que podría ser su último intento por salvar a su hermano y terminar con todo esto. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de Martin y de algunos miembros leales de su equipo, y sobre todo, necesitaba que todos estuvieran a la altura de la situación. Necesitamos un plan, y debe ser rápido. Tom tiene menos de 24 horas antes de ser transferido.
dijo John, mientras observaba las imágenes de la prisión de máxima seguridad en su portátil. Martin, quien hasta ese momento había permanecido tranquilo, asintió con seriedad. Sabía que este era el momento decisivo. El dinero ya había sido dividido, y aunque era una fortuna, nada importaba más que la vida de Tom. Sin embargo, no podían simplemente entrar al complejo penitenciario. La seguridad era impenetrable, y un simple error podría arruinar todo. «He estado trabajando en un plan de fuga», dijo Martin con voz grave. «Hay un punto ciego en la entrada principal, donde los guardias no siempre están atentos. Si logramos llegar hasta ahí, podemos liberarlo. Pero es una jugada peligrosa». John no dudó. «Lo haremos, sin importar lo que cueste. No pienso perder a mi hermano». Con un plan más o menos definido, el equipo se preparó para el último asalto. John y Martin decidieron que lo mejor sería entrar por separado, para no levantar sospechas. Se dividirían en dos grupos. Uno entraría al sistema de cámaras y comunicaciones, desactivándolas momentáneamente para que el segundo grupo pudiera infiltrarse en el edificio y liberar a Tom. La noche de la operación, las cosas comenzaron a complicarse más de lo que John había anticipado. Justo cuando el equipo estaba en posición para llevar a cabo el plan, recibieron una alerta en sus dispositivos. La banda rival había rastreado su ubicación. De alguna manera, lograron descubrir la dirección en la que se encontraban y estaban acercándose rápidamente. El reloj comenzó a nacer tic-tac más rápido, y la adrenalina volvió a aumentar. «¡Tenemos que acelerar!», gritó John mientras salía del refugio. Antes de que pudieran llegar a la prisión, un tiroteo estalló a las afueras de la casa en la que se encontraban. La banda rival había bloqueado su única vía de escape. El caos se desató. John y Martin reaccionaron de inmediato, corriendo hacia el vehículo que los esperaban, pero las calles estaban completamente bloqueadas por vehículos rivales. Sin opción, decidieron tomar un camino más peligroso, un túnel subterráneo que conectaba con la zona del centro penitenciario. Los minutos se convirtieron en horas mientras corrían por los túneles oscuros, respirando entrecortadamente. Cada sonido de pasos en el túnel era un recordatorio de que estaban siendo perseguidos. La banda rival no se detendría hasta conseguir el dinero que les pertenecía. Finalmente, después de lo que parecieron horas de incertidumbre, llegaron al punto de acceso cercano al penal. El equipo se preparó para el asalto final. No había margen para errores. El acceso al sistema de cámaras fue un éxito. Mientras tanto, el grupo principal comenzó a infiltrarse en el interior de la prisión. Usaron las credenciales robadas de uno de los guardias para acceder al lugar donde Tom estaba recluido. El tiempo era limitado, y sabían que la transferencia de Tom podría ocurrir en cualquier momento. Al llegar a la celda de Tom, John pudo ver a su hermano sentado en la cama con una expresión de desesperación en su rostro. No había tiempo para palabras. John fue directo al grano. «Vamos, hermano. Es hora de irnos». Tom, completamente sorprendido, no podía creer lo que veía. «¿John? ¿De verdad estás aquí para sacarme de aquí?» «No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que salir ya», respondió John con determinación. El equipo comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, pero una vez más, el destino no estaba de su lado. La banda rival había seguido el rastro de John hasta la prisión y al enterarse de la fuga, decidieron darles caza dentro del complejo. Un tiroteo brutal comenzó en los pasillos de la prisión. Las balas volaban en todas direcciones mientras los hombres de John intentaban abrirse camino hacia la salida. El caos era total, y la situación parecía empeorar con cada segundo. Finalmente, cuando pensaron que todo estaba perdido, una sirena de la policía sonó a lo lejos. El equipo sabía que no podrían escapar por mucho tiempo. La única opción era enfrentarse a la banda rival de una vez por todas. ¿Sobrevivirán John y su hermano a la emboscada? ¿Lograrán escapar con vida y dinero? ¿O serán atrapados por las fuerzas de la ley o por los rivales? El último asalto. La situación era crítica. John, Tom y su equipo estaban atrapados en los pasillos de la prisión,
Rodeados por la banda rival y con la policía acercándose rápidamente, el caos era absoluto, y cada segundo contaba. La esperanza parecía desvanecerse, pero John no estaba dispuesto a rendirse, no después de todo lo que había sacrificado. El sonido de las sirenas se mezclaba con los disparos que resonaban por los pasillos. Las luces parpadeaban, y los guardias intentaban reorganizarse para bloquear todas las salidas posibles. John y su equipo estaban rodeados por completo. La banda rival, liderada por una